Muy bien, buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días, gracias. Okay. Abran su Biblia por favor en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y puestos de pie, hermano, vamos a dar lectura a versículos 11 al 14. Lo vamos a hacer todos al unísono. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, todos juntos, por favor. Muy bien, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, juntos leamos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, pueden tomar asiento, hermano, gracias, y oramos por la clase. Ok, faltaron, levanten la mano los que no alcanzaron clase. Hay que sacarle copias abajo, Sergio. Muy bien. El tema de la clase en esta mañana, hermano, es los maestros de la Biblia. Los maestros de la Biblia. El apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice que las escrituras son útiles para enseñar. Si usted recuerda ese pasaje, el mismo Timoteo, hermanos, había crecido bajo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Era un aprendiz que debía convertirse en maestro. Según lo que el testimonio de la vida y la niñez de Timoteo, la Escritura nos relata que su madre y su abuela le habían instruido en las Escrituras, en la palabra de Dios, y que él de ahí había aprendido. Y entonces ahora el apóstol Pablo le dice: según lo que has aprendido, según de lo que te persuadiste, pues entonces hay que enseñárselo a otros. Así que cuando nosotros vemos esa historia en la Biblia, o esos datos, ¿verdad?, de la biografía de Timoteo, nos lleva a la pregunta: ¿quiénes entonces deben enseñar la Biblia? ¿Quiénes deben enseñar la Biblia? Y vamos a ver algunos datos interesantes. Bueno, para la mayoría no serán nuevos, pero miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios, hermano, instituyó pastores maestros. Dios instituyó pastores maestros. Si usted tiene, los hermanos, ustedes que están aquí con su hojita, se darán cuenta que separé pastores maestros con una línea diagonal y no con la I. Y le voy a explicar por qué. Dice ayer en la Escritura, él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas. Si fija, cada vez pone un punto y coma. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros pastores y maestros. En el griego, hermanos, esa conjunción y en este caso de este versículo, es una conjunción que significa es pues, o lo mismo como,
o así como. Pastores y maestros en este versículo no son dos oficios diferentes, ni son dos personas diferentes. Es como si pudiéramos leer pastores que son maestros. Eso es lo que está diciendo, lo que dice la Escritura en este pasaje. Es decir, un pastor, Dios le llamó, Dios lo escogió y le dio un llamamiento para que este pastor estuviera al frente de una congregación, y que una parte inherente de su función es enseñar. Por eso es pastores maestros, pastores que a su vez son maestros, pastores que también son maestros. Y es una tristeza, hermano, es una tristeza que de repente han llegado a nuestra iglesia personas que estuvieron en otra iglesia bautista por varios años y que llegan a nuestra iglesia y que después nos dicen: oiga, pastor, ¿y por qué ustedes enseñan en la escuela dominical así? ¿Cómo, hermano? Pues así, como que si uno estuviera en la escuela, que dan hojitas y que es que una clase. ¿Por qué? Si es escuela dominical. Le dije una vez a un hermano: pues ¿qué no se supone que en la escuela recibimos clases? Pues sí, pero allá en la escuela, en la iglesia, predicaciones, pastor, predicaciones. Pues sí predicamos, pero la Escritura nos dice que también tenemos que enseñar. Entonces la escuela dominical, hermano, nació por la preocupación o por el reconocimiento de la necesidad que algunos pastores vieron, que la iglesia estaba recibiendo sí la predicación, estaba recibiendo exhortación, estaba siendo retada, ¿verdad?, para todo lo que la Biblia nos dice, pero había carencia de enseñanza. No se estaba enseñando propiamente la Escritura, solo se predicaba. ¿Y no es lo mismo predicar y enseñar? No es lo mismo, no es lo mismo. Es muy diferente preparar una predicación y preparar una enseñanza. Cuando ya una persona es ya muy diestro y muy versado en este asunto de la predicación y la enseñanza, entonces hemos conocido algunos predicadores. El hermano que fue nuestro prefecto en el Instituto Bíblico, hermano, era, híjole, sorprendente. Era una cosa sorprendente. Nosotros lo podíamos escuchar a él por 2 horas, y cuando terminaba le decíamos: ¿qué pasó, hermano? Le hubiera seguido, porque era una persona tan diestra y Dios lo usaba tanto. No digo que hoy no lo hace, pero tengo muchos años que no lo escucho predicar, pero era una persona, hermano, que era tan versada en este asunto, que él enseñaba y predicaba de una manera muy provechosa para nosotros. Era increíble. En unos minutos estaba predicándonos y de repente nos estaba enseñando, y bueno, no lo hacía todo el tiempo así, pero cuando quería hacerlo era muy interesante. Entonces, por definición en la Escritura, hermano, un pastor debe de ser tanto un predicador como un maestro. Tanto un predicador como un maestro. Y ustedes, los que son predicadores que están aquí y los que nos puedan estar viendo por la transmisión, quiero decirles, hermanos, que cuando alguien les invita a dar una clase de escuela dominical a una iglesia, donde sea, y le dicen: hermano, ayúdenos con la escuela dominical, y usted se para detrás del púlpito y lo que hace es predicar, pues entonces, hermano, está dejando mucho a deber. Porque el pastor debe de ser tanto predicador como maestro. Y a menos que usted tenga, ¿qué puedo decirle?, 20, 30 años predicando y enseñando, y que haya leído la Biblia al derecho y al revés unas 30 veces por lo menos, que usted haya cursado el Instituto Bíblico, que usted haya leído unos 70, 80 libros, a menos que tenga esa preparación, no me puede decir
que lo van a invitar a una clase de escuela dominical y que usted llegue y que diga, bueno, hermanos, me invitaron a la escuela dominical y que no venía preparado, pero ahorita vamos a ver, y que le abra la Biblia y que diga, aquí se me abrió en Daniel 3, les voy a dar una clase de escuela dominical de aquí. No, no, hermano, eso no es posible. No es posible, a menos que usted tenga todo lo que le he dicho y que aparte Dios le haya dado un don específico de la enseñanza espontánea. Enseñar no es sencillo, enseñar no es fácil, enseñar requiere de horas de preparación, a menos que se esté aventando los refritos, como un predicador le dice, ¿verdad? Los churros recalentados, ¿saben buenos? No es como el pozole, ¿verdad? Que muchos quieren ir al recalentado al otro día. Los churros no. Los churros no, por más que los vuelva a calentar, por más que los vuelva a meter al horno, le digo por experiencia, no importa lo que usted haga, los churros saben feo. Y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, para los que me están escuchando, que son predicadores o que piensan ser predicadores, hermano, el predicar no es todo en la vida cristiana. La congregación requiere no solamente predicación, sino que también requiere enseñanza. En la iglesia donde yo crecí, con el pastor Eduardo Jiménez, que ya está en la presencia del Señor, y por cierto, hermanos, que esa es la manera correcta de citar a alguien que está con el Señor, ¿verdad? Normalmente en la iglesia tradicional les enseñaron que uno menciona a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor Eduardo, ¿cómo les dije? Jiménez, ¿verdad? El pastor Eduardo Jiménez, que en paz descanse. Así se decía antes, y no es que sea malo, pero ahora que estamos en la fe y la persona que falleció es cristiana, ahora como testimonio de nuestra fe, ya no nomás podemos decir en paz descanse, sabemos que está en paz, sabemos que está descansando, entonces como testimonio de nuestra fe decimos el pastor Eduardo Jiménez que está en la presencia del Señor. Eso fue nomás algo que se me ocurrió decir ahorita. Entonces, cuando crecimos ahí, hermano, eran unas clases, ese pastor de veras que yo creo que sí Dios le dio un don especial para la enseñanza. Un don especial para la enseñanza. Mi hermano Chuy, que está en los Estados Unidos, en la ciudad de Indianápolis, que es pastor, estudió en el Instituto Bíblico donde su servidor y el pastor Agustín estudiamos, ahí en el Instituto David. Era un instituto de estudios teológicos profundos, hermano, profundos. Aprendimos muchísimo, pero no aprendimos todo, obviamente, pero era un buen instituto. Pero cuando mi hermano Chuy graduó, que graduó, ¿verdad?, como de los primeros en calificación, entonces salió a los Estados Unidos para estudiar en una universidad allá, continuar sus estudios teológicos, y hubo materias en la universidad allá en los Estados Unidos, hubo varias materias, si no recuerdo fueron 2 o 3, no me acuerdo la verdad para no mentirle, pero hubo algunas materias que a él se las ¿cómo se dice cuando no las tienen que estudiar? No, revalidaron, se las revalidaron, porque le llamó a mi mamá, mándenme las clases de escuela dominical que el pastor Jiménez nos dio sobre este libro, sobre este tema. Y entonces mi mamá agarró todo, se los mandó por correo, llegó, él se los presentó a la gente de la universidad y le revalidaron. ¿Tú estudiaste esto? Sí. Ok, perfecto. Y ahí por ahí un maestro le dijo, ¿me das chance de traducirlo y enseñarlo yo en mis clases? Pues pregunte al pastor Jiménez si él quiere. El pastor Jiménez, hermano, lo invitaban a Estados Unidos, a iglesias enormes, a muchos otros lugares. Él era un maestro, y lo que enseñó en su escuela dominical, todos los que estuvimos ahí en las bancas recibiendo esa enseñanza, hermano, nos sirvió de una manera enorme para el resto de nuestras vidas. Hay cosas que nosotros que estuvimos bajo su enseñanza, hay cosas que hacemos en la vida cristiana porque sabemos perfectamente que eso es lo que Dios espera de un cristiano, pero lo aprendimos en esas bancas, sentados allá en aquella iglesita, ¿verdad? Y que el pastor nos enseñaba, sus enseñanzas quedaron grabadas en nuestra vida, no solamente en nuestro corazón y en nuestra mente, sino formaron nuestro cristianismo. Así que el pastor o el predicador que se dedica todo el tiempo a predicar y que no se dedica a enseñar, entonces está alimentando a su congregación solo en parte. Se necesita
todo, ¿verdad? Es como los niños que quieren carne pero no quieren verduras. Hay que comer las verduras también. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 26. Ya solo lo voy a leer porque ya expliqué todo lo que tenía que decir en cuanto a este punto. Bueno, así digo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, 24 y 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Mire esa frase, apto para enseñar, y sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo creo que este pasaje se aplica muy muy bien a lo que está sucediendo hoy en día con el calvinismo, ¿verdad? El calvinismo, hermanos, son hermanos en Cristo, amados hermanos, muchos de ellos, que tenemos que librarlos de ese lazo que los ha aprisionado. Pero bueno, es otro tema. Dice: sino amable para con todos, aptos para enseñar. Esas tres palabras en nuestro español, apto para enseñar, es una sola en el griego y es didácticos, que significa instructivo. De ahí se tradujo la palabra didáctico en nuestro español también, didácticos, instructivo. Cuando usted compra, hermano, un electrodoméstico, un celular, cualquier cosa que requiere un instructivo, usted por fin lo consigue, ¿va? Ya sea que si se lo traen por paquetería o que lo compró en la tienda y lo lleva y luego empieza con emoción. ¿Qué es lo primero que se va a la basura? En muchas ocasiones, el instructivo. Se agarra el instructivo y se tira. Muchas personas no leen el instructivo, ¿verdad? De repente a mí me manda un mensaje a alguien: oiga, pastor, fíjese que en mi teléfono no hallo cómo hacerle eso y todo. ¿Me pudiera decir cómo? Sí, hermano, porque de todos somos ingenieros de todo somos. Entonces, ¿qué hago yo para saber cómo darle una correcta respuesta a esa persona? Conozco todos los celulares. Por mi mano he sido dueño de todos los modelos de celular. ¿Cómo le hago? Tengo un don de séptimo, octavo y noveno sentido que puedo adivinar. ¿Qué hago? A ver, dígame usted, ¿qué hago? Leo el instructivo. Eso es todo. Ese es todo el secreto. Leer el instructivo. Y no sabe cuántos instructivos he leído. Leer el instructivo. Recuerdo hace muchos años, estábamos en mi casa y entonces mi hermana Rosalina estaba haciendo los panecitos de la Santa Cena. Entonces se acabó el gas y los tuvo que hacer en el microondas. Los metió al microondas, le puso los minutos que se necesitaban y empezó después de un buen rato a oler feo. Y entonces dijo: ¿qué pasó? Y abrimos el fumaderal y todo. Pues el sobrecalentamiento de los panecitos derritieron el plato de plástico y se estaba haciendo una combustión terrible. Y entonces me dijo: ¿qué hago? No tenemos el horno y en el micro no salen. Sí salen. Bájale la intensidad del micro y vuélvele a poner todos los minutos que se necesitan. Y había alguien ahí que nos estaba visitando y volteó y me vio y dijo: ah, caray, ¿y cómo se le hace eso? Le digo: ¿de qué? De bajar la intensidad del micro. Ahí dice, hermano, ahí están los botones. O sea, uno le pica y dice: ah, por eso siempre se me quema lo que quiero recalentar. ¿Cuánto sabe? Me dijo. Le dije: ¿cuánto leo? Nomás hay que leer el instructivo. No es una cosa que yo tenga especial a nadie. Lo único que tiene uno que hacer es leer el instructivo. Bueno, pues según la Escritura, el pastor debe ser apto para enseñar. Quiere decir que el pastor debe ser un instructivo. ¿Ok? El pastor debe ser un instructivo. Tristemente, ¿qué hace la mayoría de la gente con el instructivo? ¿Verdad? Al que mejor le va,
lo meten ahí en el librero. Pero si no, la mayoría se va a la basura. No nos tiren, hermano. No nos tiren. Ahora que usted descubrió que somos instructivos, ya se van a empezar a desconectar. ¡Ay, el instructivo! No, aprovechen el instructivo. Aprovechen el instructivo, hermano. Hay que hacerlo de esa manera. Muy bien. Ahora, número 2. ¿Quién más puede enseñar en la Biblia? Les dije primero los pastores. Debemos de ser maestros. Los pastores debemos ser maestros. Número 2. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Fue lo que leímos al principio. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese cómo empieza el versículo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Entonces, hermano, en un sentido general, todos como creyentes deberíamos ser capaces de enseñar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Mire, hermano, no sea como el testigo de Jehová. No sea como el testigo de Jehová. El testigo de Jehová llega a la casa de uno, toca la puerta, abre y quiere enseñarle el evangelio del reino. Nos quieren vender la revistita esa, ¿verdad? Nos quieren regalar o vender la revista, y luego quieren hablarles del evangelio del reino. Y va, y uno dice, espérame. Aquí dice la Biblia, y si usted empieza a hablar con ellos de Biblia y le empieza a decir lo que la Escritura dice con respecto al Evangelio, y usted le muestra cómo la Biblia, y etcétera, ¿qué es lo primero que ellos dicen? Déjame hablarle a mi anciano, o déjame hablarle a fulano para que te venga y te explique. Y yo una vez estaba hablando con venía un niño, un adolescente con una señora, y el adolescente, pues yo creo que lo estaban entrenando, ¿verdad? Empezó a hablar conmigo, y entonces yo empecé a hablar con él y todo, y el niño, como no tenía todavía ese preconcepto completo de todo la enseñanza de los testigos de Jehová, me empezó a escuchar con mucha atención lo que yo le estaba explicando del evangelio. Empecé a darle así el plan de salvación, y él me empezó a responder muy bien, y yo ya estaba emocionado. Dije, este niño ya vino a los pies de Cristo. Cuando de repente la señora dijo, oiga, me lo está convenciendo. Le dije, es la palabra del Señor, usted lo está viendo, es la palabra de Dios. No, es que no, lo que pasa es que... Bueno, señora, es que... porque me empezó a querer agredir, a decirme que yo era un falso, que porque yo quería convencer a su muchacho y todo. Y le dije, bueno, señor, pues, después lo medité y ya supe que es malo lo que le dije, pero le dije, pues oiga, enséñelo bien antes de traerlo. Pues enséñelo bien, o sea, pobrecito. O sea, lo mandan a la guerra y no lo enseña bien. Oiga, cualquiera le va a poner una trapeada. No me acuerdo si dije esas palabras, pero ahorita se me están ocurriendo. Pero sí le dije, enséñelo bien. No, ahorita luego estoy pensando, no sé si fue bueno, porque sí se lo debe haber llevado a enseñarlo bien, ¿verdad? Pero ese es el asunto con usted y conmigo. Yo sé que todo el tiempo vamos a aprender. No estoy cerrando la puerta para que nadie vaya. No, ya no le voy a volver a preguntar al pastor porque me va a regañar, me va a decir. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando, hermano, que lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, la Biblia espera que lo enseñemos. ¿Dónde? En la Gran Comisión. Vamos a Mateo 28:19. La Gran Comisión. Dice el versículo Mateo 28:19. Bueno, desde el 18 nos gusta leer completo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es ganar almas. Es algo que debemos de estar haciendo constantemente, hermano. Y ahora que hemos estado en la contingencia, se puede predicar el evangelio, se puede compartir el evangelio. Y cuando regresemos, hermano, cuando regresemos a la calle, cuando regresemos no solamente a congregarnos, pero a poder salir y visitar a la familia, a los amigos, cuando regresemos, hermano, espero que todos hayamos en este tiempo de contingencia despertado en nuestro espíritu, despertado en nuestras responsabilidades, y cuando regresemos a la calle tengamos el deseo, hermano, de compartir el evangelio, porque ahora más que nunca sentimos lo que es que nos prohíban salir a la calle. Ahora fue por cuestión de salud,
Pero ¿y qué tal si en el futuro, dentro de algunos años, nuestro país de veras se hace socialista y entonces si nos prohíban predicar el evangelio? Ahí entonces vamos a pegar el grito en el cielo. No, hermano, hay que... Una vez alguien le dijo a un predicador, no recuerdo, perdónenme, ahorita me acordé de la historia, pero a un predicador del siglo antepasado que fue muy conocido, y le preguntaron, predicador, ¿qué pasaría si usted le dicen que esta noche usted va a morir? ¿Qué haría? Dijo, bueno, pues entonces yo iría a mi iglesia, predicaría, tendríamos el culto acostumbrado. Después de eso yo terminaría el culto, hablaría con algunos que me piden consejería, iría a mi casa, me metería a mi recámara, ya no estaba, ya era viudo. Dice, me comería mi cena, leería un pasaje de la escritura y me acostaría a dormir. Y entonces la persona que le preguntó eso le dijo, ¡qué irresponsabilidad! Y todas las almas que se están muriendo, yo me iría inmediatamente a predicar el evangelio. Dice, hermano, yo todos los días de mi vida he ganado almas. Si Dios me llama hoy, estoy listo para irme. Pero a usted, su flojera y su irresponsabilidad le hacen creer que solamente el día de su muerte tiene que obedecer al Señor. Qué impactante, ¿no? ¿Qué haría usted de diferente si supiera que muriera hoy? Wow, ¿no? Entonces, aquí dice la escritura, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, ese es ganar almas. Luego, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bautizarlos dónde? Pues en la iglesia, en el templo, enfrente de la congregación, o en un río, pero enfrente de la congregación, o en algún otro lugar de muchas aguas, pero enfrente de la congregación. Para eso, no solamente tenemos que ganarlo para Cristo, sino tenemos que invitarlo a venir. Y en nuestra ciudad, no solamente tenemos que invitarlo a venir, sino ir por él. Y muchas veces hasta de alarma tenemos que hacerle, porque tenemos que despertarlos temprano el domingo para recordarles que vamos a pasar por ellos, porque si no, ay, nos pasa cada cosa. ¿Cuántas veces vamos por alguien en la mañana y salen todos? Ay, se me olvidó, ¿verdad? De todo lo hemos hecho. Entonces traerlos, y luego el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchos que creen que eso de, por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, ese es para todos. Pero cuando ya se habla de bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles que guarden, no, ese ya es problema de los pastores. No, hermano, esta es la gran comisión íntegra para todos nosotros. No quiere decir que todos van a bautizar, quiere decir que hay que ganarlos para Cristo, hay que traerlos a la iglesia para que sean bautizados, y hay que enseñarles. ¿Quién los va a discipular? ¿Quién les debe dar las primeras lecciones de crecimiento cristiano? La misma persona que los gana para Cristo, nosotros mismos. Ay, pastor, es que yo todavía no sé de eso. Pues, hermano, si usted ya es una persona que tiene años aquí en la iglesia, no me puede decir eso. Usted ya sabe. Solamente, pues tal vez no ha tenido la experiencia, pero usted ya sabe discipular, ya sabe hacerlo. Si usted es nuevecito y usted empezó bien, compartiendo su fe, tiene poco tiempo en el cristianismo y ya está compartiendo su fe y ya otros están siendo salvos, pues adelante, hermano, le animamos a que nos avise, y entonces podemos ir y enseñarle a los dos juntos, ¿verdad? A usted que necesita ese discipulado y también a los demás, ¿ok? Entonces, ¿quiénes pueden enseñar la Biblia? En un sentido general, todos. Todos debemos compartir con los demás lo que ya hemos aprendido. Número 3, Tito 2:3. Tito 2:3. Número 3, Tito 2:3. En general, todos como creyentes deberíamos ser capaces de enseñar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? La gran comisión no es solo ganar almas, también incluye enseñar o discipular.
Yo escribí enseñar. Tito 2:3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Leí todo el pasaje por esta frase al final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero dice el versículo 2, maestras del bien. Y luego el versículo 3, que enseñen a las mujeres jóvenes. Las hermanas ancianas, ahí en su hojita, las hermanas ancianas pueden desarrollar un utilísimo ministerio de enseñanza. Las hermanas ancianas pueden desarrollar un utilísimo ministerio de enseñanza. Esta semana hablaba con una joven, muy joven esposa de pastor, y me decía que estaba ella descubriendo, ¿verdad?, que en algunas iglesias la esposa del pastor había sido un verdadero problema. Y eso lo hemos visto en muchas iglesias, ¿no? En muchas iglesias. De repente la esposa del pastor se convierte en un verdadero problema. Y yo le decía a esta persona, es que el problema principal no radica en la esposa del pastor. El problema principal radica en la costumbre de esta generación del cristianismo de haberle dado una atribución espiritual a la esposa del pastor, que ella no tiene por qué cargarlo, no tiene por qué cargar el peso del pastorado de su marido. Y entonces yo le decía que debería ella de tener cuidado de desarrollar su ministerio, porque Dios la llamó, por eso entró a un instituto, por eso se casó con un pastor. Desarrollar el ministerio que Dios le indique a ella que debe desarrollar dentro de la iglesia, pero no tiene por qué compartir el peso del pastorado, porque en la iglesia tiene un pastor, no un pastor y una pastora. Ahora, aquí dice que las ancianas deben ser maestras del bien y enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, también a ser prudentes, también a ser castas, luego cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Mire, bueno, no le quiero decir un porcentaje porque luego se va a ofender, pero un gran porcentaje de hermanas que nosotros aconsejamos, cuando viene alguien a pedir consejo y tienen problemas en el matrimonio, y luego nosotros le decimos, bueno, hermana, es que un grande problema es que usted no se quiere sujetar a su esposo, sujétese a su esposo. ¿Qué cree que nos dicen? ¿Cuál cree que es la reacción de la mayoría? A ver, hermanas, ustedes opinen, para que no parezca que yo nomás les estoy tirando a las hermanas. ¿Qué cree usted que es la respuesta de la mayoría? No hablen los hermanos, no nos metamos en camisa de 11 varas. ¿No? ¿De veras no? Sí, pastor, adelante. ¿Sabe qué dice la mayoría? ¿Y por qué? Sí, usted ya se puso de su lado. De seguro, como usted es hombre, ya se puso de su lado inmediatamente. Muchas. Por eso digo, no quiero decir el porcentaje para que no se ofendan, ¿verdad? Pero muchas. Y uno dice, ¿cómo puedo yo decirle a la hermana que ella tiene un problema? Aunque él también, y siempre lo hacemos, usted lo sabe, si usted ha recibido consejería con nosotros, usted sabe eso, que nosotros le damos una fuerte responsabilidad al varón por los problemas de la casa. Pero la verdad es que cuando hay problemas en el matrimonio, los dos tienen la culpa, ¿sí o no? O sea, es rara vez cuando uno es 100% víctima y alguien más es alguien terrible. Leí ayer la historia en el periódico de un hombre en otro país que fue el precursor de la oficina de la protección contra la violencia varonil, o sea, los varones que sufren violencia. Dice que él estuvo bajo violencia de su mujer por 10 años.
Y ahí estaba leyendo todo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo, hermano, que uno u otro tienen en per se la culpa completa. En un matrimonio ambos tienen culpa, pero es bien difícil para nosotros como pastores convencer a una hermana de su parte de su culpa, porque está esa barrera en que es que usted ya se puso de su lado. No, es que usted ya seguro él habló primero con usted. ¿Quién mejor que nadie para enseñarle a las mujeres jóvenes cómo hacer las cosas bien en su casa? Una mujer mayor. Aquí dice la Biblia, las ancianas. Y tiene sus cualidades de las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y algunos muchachos y muchachas que luego ven a los ancianos, ¿verdad? Ven, con respeto lo digo, ven a nuestros viejecitos, a nuestros viejos, y luego dicen, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede decir? Es que usted, pastor, no lo conoció como fue. Es que ella no fue una buena madre, ¿cómo me va a enseñar a mí? Los golpes que la vida da y la experiencia de la vejez. La Biblia nos dice a través de la Escritura, hermano, que cuando uno llega viejo en Cristo, Cristo transforma todas esas experiencias y todas esas vivencias en un cúmulo de preciosa y valiosa enseñanza que se puede vertir en las generaciones más jóvenes. A mí me dicen, es que siempre dice, cuando yo era chico, ya me han reclamado 2 o 3 veces. Si usted siempre cuando está ahí dando la escuela dominical dice, cuando yo era chico, cuando mi mamá me decía, cuando yo era chico. Es que sabe que, hermano, las generaciones se van degradando. Por eso dice la Biblia, preguntad por las sendas antiguas, porque las generaciones se van degradando. Por eso lo valioso de nuestros viejos, de nuestros ancianos. ¿Sabía usted que en el pueblo de Israel casi se consideraba una maldición que una ciudad no tuviera ancianos? Que una ciudad no tuviera viejos era casi como una maldición. Estaba escuchando una predicación del pastor Cortés, la predicación de su predicación de la semana pasada. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y hermosa predicación, hermano, lo invito a escucharla. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y yo me puse a pensar y platicaba con el pastor sobre eso. Hermano, usted que me está escuchando, ¿tiene viejitos en su familia? ¿Ahorita? ¿Tiene viejitos? ¿Viejitos? No hablo solamente personas de la tercera edad de 65 y más. Hablo de viejitos, 90, 93, 95, viejitos. ¿Cuántos tienen en su familia directa? Y eso preocupa mucho. ¿Se imagina, hermano, una generación donde ya no existan los viejos? ¿Cómo van a aprender los jóvenes a hacer las cosas bien? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Quién le va a decir, cuando yo era joven? ¿Quién le va a decir, mira, hijo, todo en la vida da las mismas vueltas? Puede ser que hoy los olores sean diferentes, los colores también. Puede ser que los medios de comunicación sean revolucionarios. Puede ser que tú hayas visto cosas que nosotros nunca nos imaginamos. Pero los pecados que tú enfrentas son los que enfrenté yo. Los problemas que tú tuviste son los mismos que yo tuve. Y esto fue lo que aprendí. ¿Quién nos va a decir eso? ¿Quién nos va a decir? Por eso, hermanos, hay que cuidar nuestra salud. Tenemos que llegar a viejos, a viejecitos, aunque tengan que establecer los de la quinta edad, pero tenemos que llegar a viejecitos.
A alguien le comenté eso y me dijo, no, pues es que en los ranchos sí hay. Pobres ustedes los de la ciudad. En el año 2000 leí una estadística donde decían los de la Universidad de Guadalajara que los que hayan nacido y vivido y crecido en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana tienen una expectativa de vida de 60 años. Cuando escuché yo eso en el 2000, dije, Dios mío, ya se me fue la mitad de la vida, y ahora que cumplí los 45, ya me falta poquito. Y yo le ruego, Señor, ayúdame a ser viejito, ¿verdad? Algunos dicen que ya están en tiempo extra. Ayúdame a ser viejito. De veras, hermano, mire, me preocupa eso. No sé si le puedo transmitir lo que yo estuve pensando en estos días, pero me preocupa el hecho de que no tengamos viejitos en casa. Y yo sé que los viejitos han de decir, ya déjenos descansar, no inventen. Pero hermano, son un valioso cúmulo de experiencia y de conocimiento. ¿Y por qué le voy a hacer caso en mi matrimonio si su matrimonio fracasó? Por eso, porque nos van a enseñar a no caer en el mismo hoyo, porque nos pueden enseñar a no cometer los mismos errores. Por donde le veamos, hermano, un viejecito en Cristo, sin duda alguna, tiene mucho que enseñarnos. Ay, pastor, es que mi abuelito, mi abuelita, que están bien viejecitos, son unos viejecitos amargados, decepcionados de la vida. Primero hay que traerlos a Cristo. Y una vez que los hayamos traído a Cristo, hermano, hay que llenarlos de amor, de cariño, de respeto, de valor. Estaba leyendo que uno de los principales problemas de los viejecitos en nuestras casas es que les quitamos completamente su autoridad. ¿Y si es cierto o no? Hay personas, hermano, hay hijos tan malos, tan olvidadizos, tan malagradecidos, que empiezan a tratar a sus padres peor que como ellos tratan a un niño. Es que ya dice el dicho que los viejitos se hacen como niños y los tenemos que educar. Y te falta muchísimo para poder educar a un viejito. Te falta muchísimo. Eso, hermano, es algo injusto, cruel y terrible, quitarle la autoridad a nuestros viejitos. No le hagas caso, ya está viejito, está loco, no le hagas caso. Hermano, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice la Biblia. Tal vez esa es la razón porque no hay muchos viejitos hoy en día, ¿verdad? Por no haber sabido tratar a los viejitos. Según de Timoteo, ya les dije todo lo demás, ¿no, verdad? Las hermanas ancianas pueden desarrollar un utilísimo ministerio de enseñanza. Primera de Timoteo 2, 11 al 12, no lo voy a leer ya, se me fue el tiempo, pero ahí nos dice, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no permite que la mujer enseñe. Eso está hablando, hermano, de las predicadoras. Es decir, no enseñar como pastora o predicadora. ¿Sí? Esa es la limitación, esa es la única limitación que la Biblia da. No enseñe como pastora o predicadora. Por eso le reitero, no hay pastoras o predicadoras. Si usted es una persona que tiene poco tiempo en nuestra iglesia, si usted es reciente en nuestra iglesia y usted dice, ¿por qué las esposas de los pastores ahí en la Fundamental no son como las demás esposas de los pastores de otras iglesias? Porque ellas no hacen todo lo que otras hacen, porque nosotros no hemos querido. Así de fácil. Porque nosotros no hemos querido. Porque la Biblia nos ha enseñado a través de lo que escribe, y porque maestros viejos nos enseñaron, y porque la experiencia nos ha enseñado, hermano, que el peor error que el pastor comete es compartir el peso y la responsabilidad de su pastorado con su esposa y con sus hijos. Por eso tantos hijos de pastor no quieren ser predicadores después. Aborrecen el ministerio. Y después, cuando llegan a crecer, ni siquiera a la iglesia quieren volver a asistir por error del pastor. Cuando comenzamos acá en los 90s,
que recién nos casamos, y íbamos a los campamentos, y teníamos las actividades, y había personas que venían y nos decían: ¿por qué a nosotros nos trajo de cocinera y su mujer no hace nada, nomás ahí anda atrás de usted? Le dije: ¿me quiere ver usted, hermana? Allá en el campo de fútbol, o acá abajo de los árboles, o allá en la zona de los asadores, platicando solo con una señorita allá. ¿Usted me quiere ver así? Andar platicando con una señorita y con otra. ¿Y por qué tiene que platicar con una señorita? Porque estamos en un campamento, estamos tocando hebras sensibles en la vida de los jóvenes, y todos tienen preguntas y vienen a preguntarnos. Y si viene una señorita a preguntarme y pedirme un consejo que no quiere que nadie más escuche, ¿qué debo hacer? Pues apartarme. ¿Me quiere ver solo abajo de un árbol platicando con una jovencita? No, por eso mi esposa anda atrás de mí todo el día, porque ella tiene un ministerio: cuidarme. Como mi primer ministerio es cuidarla. Mi primer ministerio no es el de pastor. Mi primer ministerio es cuidarla. Y si mi esposa y la esposa del pastor no están amargadas al punto de quererse ir de la iglesia, es porque alguien nos enseñó a buen tiempo: cuiden a su esposa. Por eso no hay predicadoras, ¿okay? Y si usted es nuevo, por eso nuestra esposa es como es. ¿Y cómo es nuestra esposa? Nuestra esposa es una cristiana que sirve al Señor porque ama al Señor y porque quiere desarrollar un ministerio, no porque está obligada por el pastorado. No está obligada porque es esposa de pastor. Lo que ellas hacen, lo hacen por amor al Señor y porque quieren desarrollar el ministerio que el Señor les ha dado a ellas. Es por eso que les decía la semana pasada: ¿quieren equidad? ¿Quieren verdadero honor para la mujer? Vivan el cristianismo correctamente. En el cristianismo correctamente se le da el honor y el respeto a la mujer que Dios le ha dado. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El ministerio de la enseñanza requiere de preparación espiritual y académica. Y en este punto, hermano, voy a hablar de los maestros de nuestra iglesia: maestros de escuela dominical, maestros del culto infantil, maestros de avanza, maestros de... ¿qué más hay? Maestros de música. ¿Qué más hay? Maestros... ya como mencioné el culto infantil, todos estos maestros, ¿sí? Todos estos maestros, voy a hablar de ellos en este momento. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idoneidad. Esa idoneidad, hermanos, se obtiene en la palabra de Dios con la preparación espiritual y la preparación académica. La preparación espiritual y la preparación académica. Romanos 2, 20 al 22. Romanos 2, 20 al 22. Dice: instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esto está hablando, hermano, de una preparación espiritual. De una preparación espiritual. El maestro que enseña la escritura debe asegurarse, hermano, de obedecer lo que está enseñando. Debe obedecer lo que está enseñando. Nos han preguntado: usted, pastor, ¿usted todo lo que enseña ya lo está haciendo? No. Porque hay cosas que cuando estudiamos para una predicación o para una enseñanza, en ese momento Dios nos refleja un pecado en nuestra propia vida. Así que cuando nosotros estamos predicando, a veces nos estamos predicando nosotros mismos. Y una vez que lo predicamos, más nos vale que lo comencemos a hacer.
más nos vale que lo comencemos a hacer. Por eso, algunos dicen, es que yo predico nada más lo que estoy haciendo. Uy, pues qué poquito predicas. ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿sí o no? Porque todos estamos mejorando, porque todos estamos luchando con pecados que tenemos que estar abandonando, porque a todos nos da flojera también hacer las cosas a veces, porque todos a veces queremos tirar la toalla también, porque todos tenemos tentaciones, porque todos tenemos padecimientos, todos tenemos necesidad. El pastor entonces es un perfecto que todo lo que predica ya lo cumple a la perfección. No, hermano. El pastor es un pecador llamado por Dios que, al igual que usted, intentamos hacer todos los días mejor en nuestra vida cristiana. Mejorar. El problema es cuando no queremos mejorar ya. El problema es ya cuando caemos en ese pretexto de, pues pastor, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Ahí es donde ya empezamos a caer en el pecado de la mediocridad y de, no sé, paganismo, ocultismo. Incluso la Biblia dice que la rebeldía es ocultismo. Entonces, hermano, el que enseña la palabra de Dios, el maestro de escuela dominical, el maestro de club infantil, de culto infantil, el maestro de Oanza, y quiero decirles, hermanos, que algunos de los muchachos de Oanza se salieron de dar clases de Oanza cuando yo les dije que tenían que estudiar el curso. Ah, no, mejor no, antes no nos pedían curso. Caray, hermano, eso... No sé a quién están sirviendo. Dice 1 Corintios 6, sirven a sus propios vientres, porque su Dios es su vientre. ¿Quieren servir a Dios? Paguen el precio. El ministerio de la enseñanza, hermano, es un ministerio sublime en las cosas de Dios, porque enseñar la palabra de Dios no es cualquier cosita. Transmitir una enseñanza. Si yo le digo a Sergio, tú como cristiano debes hacer esto, ¿sabe a quién está escuchando Sergio? Sergio quiere escuchar a Dios. ¿Dios habla a través de mí? No, Dios habla a través de la palabra de Dios, pero yo soy un comunicador de la palabra de Dios. Yo extraigo agua de aquí para dársela a él, para que él crezca y un día él mismo pueda extraer su propia agua. Pero un mal consejo, hermano, iglesias se han destruido, misiones se han destruido por un negligente predicador que va invitado a ese lugar y predica una tontería. Y la gente dice, ah, ya ve, el pastor siempre ha estado equivocado, él ya vino a decirnos la verdad. Un pastor que les predicó por 10, 15 años, y porque viene uno a decirles lo que sus oídos querían oír. Y hermano, obras completas se han desbaratado por eso. Misiones se han cerrado por una mala enseñanza. Hay que tener cuidado. Los que tenemos el enorme privilegio de enseñar la palabra a grandes y a chicos, tenemos una enorme responsabilidad. Debemos de acatarla con la entereza que Dios nos pide, que Dios nos exige. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. El maestro de la iglesia debe ser íntegramente espiritual. El maestro en la iglesia debe ser íntegramente espiritual. ¿Quién debe tener más cuidado en lo que dice? ¿El maestro de los adultos o el maestro de los niños? No me diga que es igual, no, quiero saber una opinión. ¿Quién debe tener más cuidado? ¿El maestro de los adultos o el maestro de los niños? El maestro de los niños, hermano, porque usted como adulto ya tiene la capacidad de juzgar y de discernir, y tiene la obligación de discernir. La Biblia dice que los que eran nobles en la escritura, para los de Tesalónica, pues escudriñaban las escrituras, dice, todos los días para ver si era cierto lo que los apóstoles le decían. Por eso les entregamos hojitas, por eso le invitamos a que usted traiga un cuaderno y escriba, porque usted, hermano, tiene que observar en la Biblia que lo que le estamos predicando es bíblico. Pero el niño, el chiquito, tiene esa barrera. El chiquito juzga lo que el maestro le dice. Ese lo recibe como esponjita y todo lo hace. Todo lo hace.
Por eso, en ese sentido, hermano, en ese específico sentido, el maestro de los niños debe de tener muchísimo más cuidado de cada palabra que sale de su boca. No es que nosotros nos cuidamos, claro que sí, pero en ese sentido, el maestro de los chiquitos, hermano, mire, si usted como maestro de los pequeños, hermano, llega un día aquí sin preparar su clase, tenga el valor de decirle al encargado: perdónenme, hermano, no preparé mi clase, no puedo dar clase, porque puede cometer un terrible error en venir y que empezar a hablar de sus ideas, de lo que vio en la novela en la semana, de lo que vio en la película, de lo que vio, y empezar a enseñarle a los niños cosas que son muy peligrosas. Mejor diga: perdóneme, hermano, no me preparé. Mejor dígale a alguien que se preparó. Y un buen maestro siempre tiene una clase extra preparada, siempre. Así como un predicador siempre tiene un sermón listo, siempre. Porque si llegamos a un lugar y no llegó el predicador y empieza el pastor: ahí está el hermano Johnny, es predicador. Venga, hermano, no llegó el predicador, predíquenos por favor. Sí pasa, no muy seguido, pero sí pasa. ¿Y sabe lo terrible que se siente estar aquí atrás sin haberse preparado? No, hermano, es horrible. Es horrible. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Ahí voy a terminar. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Fíjese quién está hablando: Pedro. Y hermano, qué diferente Pedro. Pedro, al Pedro que estuvo negando al Señor Jesucristo, que le cortó la oreja a Malco, que cortó la oreja a Malco, que negó al Señor Jesucristo, que andaba ahí queriendo echar golpes. Ese Pedro ahora está diciendo, miren lo que dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga, ese orgulloso Pedro, decir que Pablo, el que era perseguidor de la iglesia, el que andaban matando un día en Jerusalén, y que el mismo Pedro le dijo junto con otros: no, hermano Pablo, mejor regrésate a tu casa, no te vayan a matar. Ahora decir: nuestro amado hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. Hermano, Pedro estudió en el mejor instituto bíblico de todos los tiempos. No estudió como Pablo a los pies de Gamaliel, no, estudió con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es como si viniera alguien de Bob Jones y nos dijera a nosotros, los del David: wow, oye, eso que escribiste, qué difícil es entenderlo. O sea, ay, el de Bob Jones, ¿ah? Bueno, a lo mejor no entiende usted la dimensión de lo que estoy diciendo de las escuelas, pero ¿verdad? Pedro está diciendo que hay cosas difíciles de entender. Dice, ahora fíjese lo que dice: los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El maestro de la iglesia, hermano, debe aprender a enseñar, debe de tomar cursos de pedagogía, cursos de oratoria, cursos de todo lo que pueda, hermano. Debe de estar académicamente preparado. Un maestro de la Biblia en la iglesia, desde cuna, por hablando de la edad más pequeña, desde cuna hasta los adultos. Había aquí un hermano que algunos de ustedes ya no lo conocieron, que él se quejaba cuando teníamos eventos en la iglesia, porque sí, le dieron a todos carne y a nosotros nos tocaron frijoles. Usted ya sabe de quién hablo si usted es viejo aquí. Entonces, ese quería ser un predicador aquí en la iglesia, y el pastor le dijo: no, hermano, no lo puedo poner a predicar si no lo escucho predicar yo primero. Pues eso fue suficiente para que se ofendiera. Es que el pastor fulano tal, famosísimo, él sí me dejaba predicar en su iglesia. Sí, hermano, pero yo necesito escucharlo. Pues nunca quiso.
Y el pastor en ese tiempo estaba dando clases de homilética, cómo predicar la Biblia. Dijo, venga a las clases, escuche el curso, lo escucho predicar y entonces ya lo dejo predicar en la iglesia. Y no, y fue uno de los que se fue en la división. Esa fue la razón por la que se fue. Esa es su razón de él. Sencillamente porque no tuvo la humildad de querer predicar en la clase de homilética para que el pastor lo escuchara. ¿Por qué no podemos poner a cualquier gente? Por todo lo que ya le expliqué. Es muy delicado predicar desde un púlpito. Es muy delicado. Y como pastor de la iglesia, él tiene la obligación y la responsabilidad de ser muy celoso de este púlpito. No es fácil pararse detrás de un púlpito. Así que, hermano, los ministerios de enseñanza, dice ahí en la conclusión, los ministerios de enseñanza en la iglesia son sumamente importantes. Apreciemos y apoyemos a todos nuestros maestros. Y nosotros los que enseñamos, presentémonos delante de Dios aprobados, según dice 2 Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, hermano, cuando mis hijos estaban chiquitos, hablando de Man y Abraham, que ellos siempre fueron un angelito de Dios, y un maestro de escuela dominical venía y me decía, pastor, vengo a traerle una queja de Man. Le dije, mire, hermano, si usted viene a traerme una queja de Man, usted es un mal maestro. ¿Por qué, pastor? Sí, porque es su hijo, lo defiende. Le dije, no, hermano, porque yo nunca le he prohibido que usted le llame la atención a mi hijo en su salón. Yo nunca se lo he prohibido. Incluso los he alentado. Y siempre dijimos, hermano, y siempre le hemos dicho, nuestros hijos son igualito que cualquier otro vago de la iglesia, es igualito. Y si no, a lo mejor es el líder de la vagancia, pero es igualito. Y siempre le hemos dicho a los maestros de escuela dominical, no se detengan porque son nuestros hijos, no se detengan por eso. Tiene una queja de él, regáñenlo, castíguenlo, háblele fuerte. Si no se quiere sentar, siéntelo. No porque sea mi hijo, porque es un niño de la clase de escuela dominical. Trátelo igual que a cualquier otro. Ya, si sale un maleante, pues sí, venga y avíseme, pues para darle unos fajazos. Pero ya después de que usted lo intentó todo. ¿Sabe qué estoy diciendo? No estaba justificando a mi hijo. Le estaba reconociendo la autoridad que el maestro tiene en su salón de clases. Cada maestro tiene su autoridad. Por eso, cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, es que el maestro, es que la maestra, ¿ya habló con el maestro? ¿Ya habló con la maestra? No, quise venirle a decir primero a usted. No, hermano, no brinque al maestro. Vaya y hable con él. Hable primero con él. Si el maestro no puede resolver el asunto, entonces el maestro va a venir y me va a decir qué hacer. No es que no estamos queriendo escuchar a los padres, no es eso, sino que queremos darle el lugar y la autoridad que cada maestro tiene. Así que yo le invito, hermano, a ustedes que me están escuchando aquí, los que me están escuchando por la transmisión, si usted tiene hijos en las clases de escuela dominical, enséñele a sus hijos a respetar y a obedecer a su maestro. Instrúyale que si su niño se siente físicamente amenazado o violentado, que inmediatamente le diga, ¿de acuerdo? Que inmediatamente le diga, instrúyalo en todo eso, pero lo que tiene que ser con obediencia, con respeto, con honor al maestro. Nuestros hijos deben de respetar a nuestros maestros. Amamos a nuestros maestros, estamos profundamente agradecidos con todo el esfuerzo y el trabajo que hacen, y hermanos, hay que respaldarlos nosotros también. Y si usted es maestro y me está escuchando, échale ganas, estudie, prepárese a profundidad, hagamos bien las cosas, porque el ministerio de la enseñanza es un ministerio tan precioso y tan hermoso que lo que estamos haciendo es comunicar las verdades de la palabra de Dios, y los que nos escuchan tienen la obligación de obedecer lo que la Biblia dice. Esa es la importancia del ministerio de la enseñanza. Muy bien, vamos a terminar. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por lo bueno que eres con nosotros, y te agradecemos por los maestros de Biblia.
Te agradecemos, Señor, por los maestros de nuestros niños. Desde el ministerio de cuna, como hemos visto que muchos de las hermanas que participan en el ministerio de cuna, incluso ellas preparan actividades y preparan cosas, clases para los chiquitos, que a veces pudiéramos pensar que ¿qué van a aprender? Pero los que hemos sido padres sabemos todo lo que los chiquititos pueden aprender, y te rogamos, Señor, que tú bendigas de una manera especial a todos nuestros maestros. Bendice a nuestros ancianos, a nuestras ancianas. Dale, Señor, sabiduría en su corazón, y darles el deseo de querer ser de bendición a los más jóvenes, y que puedan compartir toda su experiencia y toda la sabiduría que tú les hayas dado, para que nuestras siguientes generaciones aprendan, Señor, por voz de alguien que ha experimentado todo lo que se debe hacer. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús oramos. Amén.